El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Tengan todos muy buenos días. María Elena, de nuevo con ustedes. Es un placer para mí en este día estar con todos ustedes y con este tema tan impresionante, tan impactante, tan espectacular, porque la verdad es espectacular. La mayor parte de las personas no les gusta oír sobre estos temas. Es más bonito oír y escuchar del amor de Dios, lógicamente, que el amor de Dios es impactante también, pero también tenemos que conocer las cosas que sucederán posteriormente para estar preparados, porque si realmente amamos a Dios, si realmente queremos estar con Él, si nuestro corazón ansía y desea compartir con Él toda una eternidad, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para lograrlo. Aunque nosotros sabemos que no lo vamos a lograr por nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces de hacer nada de esto, que al final de cuentas lo vamos a obtener por la misericordia de Él, por el amor de Él, pero la única forma es estando con Él, perteneciéndole a Él, siguiéndole a Él. Nosotros sabemos que somos incapaces, por no decir discapacitados para lograrlo. Pero Él nos capacita. Si somos discapacitados, Él nos capacita para poder obtener la redención. Y por nuestra redención fue que Él murió, para redimirnos. Pero tenemos que creerle, tenemos que seguirlo, tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo. Y estar a la par de Él nada más. Él hace todo lo demás. Entonces, por eso es que traemos todas estas buenas nuevas de salvación. Pero antes de empezar con la programación, vamos a tener una oración para que el Señor nos escuche, para que el Señor no se aparte de nosotros, o no lo apartemos, porque Él no se aparta, nosotros somos los que lo apartamos. Y para que estar en completa comunión con Él y así poder disfrutar de su presencia. Ay, Dios misericordioso, que con tu santo amor lo llenas todo, que con tu santo amor que nos demostrar día a día al salir el sol, al nacer nueva floración, nuevos frutos, nuevas cosechas, para que tengamos un alimento físico. Así también día a día nos das buenas nuevas de salvación para que nosotros tengamos un buen alimento espiritual. Y así como la sangre fluye en nuestras venas, como lo vimos en el capítulo anterior, así fluya tu Santo Espíritu a través de nosotros, para que podamos estar siempre idóneos para estar a la par tuya. Y que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros nunca, o no lo apartemos nosotros nunca de nosotros mismos, Señor. Protégenos, guárdanos, guíanos, Señor, a ser cada día mejor. Y haz que
este espíritu tuyo que fluye en nosotros haga crecer cada día más en ti, Padre eterno. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia y por toda la provisión que nos das, física y espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el capítulo 24, que es la viña de la tierra. La viña de la tierra. Es otro capítulo bastante impactante, que vamos a ir dilucidándolo poquito a poco, porque no es fácil entender todas estas cosas, pero no imposible, y que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos asimilarlo de la mejor manera posible. Vamos a la siguiente imagen, que es Apocalipsis 14, 18, que dice, los racimos de la tierra. Ahí hay puntos suspensivos porque no vamos a leer todo el versículo. Dice que el vino es pisado en el lagar de la ira de Dios. Ya esos versículos ustedes los estudian y los analizan más profundamente en sus hogares. Entonces, la sangre que fluye para formar una inundación que alcanza hasta los frenos de los caballos. Esos son los racimos de la tierra, de uvas. Es el vino pisado en el lagar de la ira de Dios. El punto es que la viña de la tierra que fluye en esta siega es de destrucción y desolación. Hay que identificar específicamente cuál es la viña que involucra. Indica al menos que tiene que haber otra viña aparte, porque recordemos que siempre hay lo bueno y lo malo. Recordemos que Dios hizo una cosa y Satanás la pervirtió. Eso no se nos debe olvidar nunca. Entonces, por lo tanto, tienen que haber dos viñas. Una existe y existen las dos. La viña que simboliza a Cristo, acerca de la cual instruyó a sus discípulos en el camino desde la última cena en Getsemaní, cuando dijo, yo soy la vid verdadera. Y vamos a leerlo en Juan 15, del 1 a 8, en la próxima imagen. Vamos a leerlo por partes porque es un versículo bastante largo. Vamos a leerlo primero del 1 al 4, que dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva frutos por sí mismo, no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La siguiente imagen es Juan 15, del 4 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Perdón. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En estos es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que hay una vid, que es la verdadera, y que no es de la tierra. Esta viña no es de la tierra, sino la que descendió del cielo. La verdadera viña representa el camino de vida, Cristo Jesús. Así como una rama no puede vivir aparte de la viña,
Tampoco el individuo puede subsistir y funcionar eternamente sin Cristo Jesús. Él, recordemos en el capítulo anterior que vimos que Él nos vivifica, que Él nos nutre, que Él nos alimenta, que Él nos da la fortaleza para que nosotros podamos lograrlo. Pero sin Él no podemos. Entonces, de este modo nos damos cuenta que la conexión está en Cristo Jesús, que es una viña viva y que a cambio nos da la vida eterna. Pero por otra parte está la viña de la tierra. La viña de la tierra significa separación del Señor y la garantía de una muerte eterna. Entonces hay dos tipos de viña. Una nos vivifica y la otra nos lleva a la muerte eterna. Una nos da bastante fruto y la otra no lleva fruto. Una va a ser transportada al cielo y la otra va a ser quemada. Cuando nosotros tenemos un árbol y ese árbol no produce fruto, se corta. Si una rama no lleva fruto, se corta y muere. En el momento que nosotros la cortamos, muere. Pues igual nos pasa a nosotros. Si nosotros no producimos fruto, nos cortan. Pero si producimos fruto, no nos van a cortar. Pero como nosotros vimos en estos versículos, dice que si permanecemos en Él, Él nos va a dar los frutos para que nosotros produzcamos y no ser cortados, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Esta es la garantía de una vida eterna. Y la otra es la garantía de una muerte eterna. Estas dos alternativas no serán vistas hasta el fin, cuando ya sea demasiado tarde, para poderme devolver y conectarme a la viña, porque todavía estamos a tiempo de devolverme y de conectarme a la viña y producir bastante fruto. Pero ya en ese momento no va a haber tiempo. Ellos verán, los impíos verán que pudieron haberse vuelto y haberse conectado a la viña, pero no lo hicieron. Entonces fueron separados de toda esperanza de vivir eternamente. Cuando esto ocurra, va a haber tal desilusión en los impíos, pero no solo va a haber desilusión, va a haber furia. Va a haber un estallido emocional, va a haber una increíble angustia, va a haber un increíble lamento que no puede ser experimentado hasta que esto ocurra. Y en este momento, en el presente, no lo podemos ver, no lo podemos ver. Ellos desearán haber hecho la elección correcta, pero mientras estuvieran a tiempo, ya ahora de nada les sirve. Qué lindo hubiera sido que los hombres experimentáramos primero las consecuencias del pecado antes de pecar, antes de cometer el pecado. Y así experimentar todas las delicias del cielo y vivir justamente. Pero no ocurre así. Esto es imposible. Excepto cuando nosotros oímos el consejo del anciano y vemos las experiencias externas, las ajenas. Y aún así, muchas veces, aún viendo las experiencias de las cosas que le ocurren a otras personas y no aprendemos, no entendemos. La única fuente es la Santa Biblia. La única fuente que tenemos aquí en la tierra es la Santa Biblia. Y nos damos cuenta ahí que los pecados cometidos por todos los personajes que están en las Santas Escrituras tuvieron consecuencias. Que algunos se apartaron del mal y volvieron a Cristo y se refugiaron en Cristo y llegaron a ser grandes personajes. Pero muchos murieron.
No, ¿por qué? Porque les fue imposible experimentar lo contrario. Culparon a Dios y se dejaron llevar por el enemigo. Entonces, cuando nosotros leemos las Santas Escrituras y vemos todos estos personajes y vemos las consecuencias que tuvieron y nos permitimos a nosotros mismos impresionarnos por ellos, vamos a aprender. De lo contrario, no vamos a aprender. Tenemos que hacer un estudio profundo, intenso, prolongado. Pero sobre todo tenemos que estar bajo la instrucción del Espíritu Santo, para que abra nuestra mente y nos dé la comprensión necesaria del espantoso carácter que nos da la retribución del pecado, y así odiar y evadir la iniquidad, pero solo a través de su Santo Espíritu. Tenemos que ser atraídos por la belleza, el poder y la justicia de Cristo, y así buscar una conexión con esa viña. Pero tenemos que impresionarnos, y tenemos dos alternativas: o nos dejamos impresionar por las buenas actitudes que ellos adquirieron después de conectarse con Cristo Jesús, o las malas actitudes cuando ellos se apartaron totalmente de Cristo Jesús y las cosas que les pasaron. Él nos ha dado una amplia evidencia para que nosotros tengamos una elección correcta. No hay excusa, no hay excusa. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Primero, el Señor se establece como un Dios de verdad, porque Él es verdad, su Espíritu es verdad. Y Él lo que nos quiere que nosotros entendamos que lo que Él nos enseña a través de su palabra es verdad. Y que Dios nos dice con verdades los resultados de los frutos del mal, que son verdades. La palabra de Dios está llena de verdades. Cuando Él describe las escenas finales de las guerras y de los que le pasó, por ejemplo, al rey Saúl, a Judas y a muchos otros personajes, son advertencias que nos da para que nosotros no descansemos en un mortal temor de hacer una decisión equivocada. Tenemos que hacer la decisión correcta. Tenemos que decidirlo ya, ahora, porque es en vida que tenemos que tomar la decisión correcta. Por otra parte, el hollamiento de las uvas en el lagar de la ira de Dios es la manera que Dios describe las últimas consecuencias del mal, que se han estado desarrollando a través de toda la vida en la tierra, desde Adán y Eva hasta el fin. Y nos indica que todo aquel que esté unido a la viña verdadera va a ser salvo, pero todos los que están unidos a la viña de la tierra van a tener una destrucción y muerte para toda una eternidad. Pero recordemos que la muerte real de los impíos no es la peor etapa de su castigo. No, esa no es. La peor etapa es la que ellos sufrirán un poco antes de la destrucción. Va a ser algo tan terrible para ellos, porque ya se dan cuenta que no solo morirán físicamente, sino que van a morir espiritualmente también. Entonces van a tener una agonía mortal, una angustia mental, más espantosa que cualquier dolor físico. Tan es así que ellos le piden a Dios que los mate ya. Y ellos sufrirán todas esas cosas. Pero
nosotros debemos pedirle a Dios que nos despierte la mente, como lo hizo con el rey David. Cuando el rey David pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías, él se dio cuenta de su pecado, del asesinato que había cometido y la consecuencia de una mala elección. Entonces él se arrepintió y le pidió perdón y le dijo, límpiame, límpiame con hisopo por dentro, por fuera, pero límpiame, por favor. Así es como tenemos que actuar. Porque si no, en el momento del fin, esta culpabilidad y esta agonía va a ser demasiado fuerte. Solamente los que nos sentimos culpables de nuestros propios pecados, podemos llegar a tener una experiencia, un concepto diferente. Por más que reconozcamos nuestras culpas, no sabemos nosotros el peso abrumador que consumirá las fuerzas vitales, que estarán sin intercesión en la sangre expiatoria. Porque nosotros en este momento no lo podemos entender, porque nosotros sabemos que recurrimos a la sangre expiatoria de Cristo, que recurrimos a Él y que somos salvos y que Él nos perdona, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero en ese momento ya no va a haber intercesión, ya no va a ser así. Entonces beberán el vino de la ira de Dios sin mezcla. Va a ser hollada la viña de la tierra, sin mezcla de misericordia. Vamos a la siguiente imagen, que es Amós 8:3. Amós 8:3, que dice, los cantores del templo gemirán aquel día. Y Mateo 24, del 30 al 51. Eso se los dejo tarea para que lo lean todo completo, porque si no se me hace muy largo. Pero lo voy a sacar la parte que más me importa, que me interesa en este momento. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas dos citas bíblicas son muy importantes para que las estudien en la casa. Cuando las personas crujen los dientes, se restriegan los dientes unos con otros, es únicamente cuando están experimentando el mayor chasco, la mayor frustración, el mayor desagrado. Esta es la máxima expresión de tortura mental. Y esta será la terrible suerte del impío. Y no va a hallar otra liberación, más que el olvido de la muerte eterna. Mientras que los justos padecen hambre, porque en ese momento los justos van a estar con hambre, van a sufrir demora porque van a sentir que Dios no llega a tiempo, como muchas veces lo sentimos. Van a tener la aflicción de la angustia de Jacob. Nunca, nunca, nunca se podrá comparar este sufrimiento como el que va a recibir el impío. Y el resultado y la garantía de todo esto es ser hollado en el lagar de la ira de Dios, y esto va a ser fuera de la ciudad. Entonces vamos a estudiar un poquitito qué significa fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad hay que saber entonces cuál ciudad es. En Apocalipsis encontramos dos ciudades que son notables. Una es Babilonia y la otra es Jerusalén. La primera es el centro de la apostasía y de la iniquidad, el fundamento de operaciones de rebeldía contra el reino de Dios, que va a ser el albergue de todo espíritu inmundo y va a ser la que ocasiona las 7 plagas postreras.
no, ya no va a ser más una ciudad literal, ubicada en un lugar geográfico, atravesada por el río Éufrates. Esta ciudad ya fue destruida para siempre. Esa noche cuando Belsasar bebía el vino de Babilonia en los vasos sagrados del santuario. Pero mientras que la ciudad visible, la literal, fue reducida a ruinas eternas, el sistema religioso que imperaba en ella floreció. Con un poder físico, militar, Babilonia continuó viviendo. Y emergerá, adquirirá más fuerza religiosa, más significativa para levantarse en oposición a Dios y a la verdad en los últimos días. Dirigirá todas las iglesias, todas las naciones, las reúne para rebelarse contra el Altísimo. Y estas ciudades van a ser absorbidas, llegarán a ser parte de ella misma, de Babilonia, y la van a dejar como el único poder religioso en oposición a Dios y a su verdad. Es un sistema eclesiástico mundial. Apostatará a través de la cual Satanás hará su último y desesperado esfuerzo para establecer su supremacía sobre Cristo y su pueblo amado. Exalta a la criatura por encima del Creador y busca edificar el reino de Dios a su manera. A su manera. Todo esto significa Babilonia. No será fuera de la ciudad que las uvas serán holladas de la viña de la tierra en el lagar de la ira de Dios. Será enteramente dentro de esta ciudad donde será llevado a este acontecimiento, dentro de Babilonia. Ahora, ¿por qué las llaman fuera? Porque vas a ser hollado fuera de Jerusalén. Entonces, por eso se dice que es fuera, en las afueras de la ciudad. Que también será llamada Sión, Jerusalén, es fuera toda el hollamiento de la viña de la tierra será hecha en Babilonia, fuera de Jerusalén o Sión. Lo repito, debe tenerse cuidado con la identificación de esta ciudad. Por eso lo estoy repitiendo, porque existen dos de ellas. La primera es literal y terrenal. Es geográficamente localizada en Palestina. Y el cuerpo de personas espirituales conscientes forman verdaderamente la iglesia de Dios. Entonces, tenemos dos ciudades que en una vez fueron literales y ahora son espirituales. Babilonia, ya dije sus características, y la otra es Jerusalén, que también existe literalmente, físicamente, pero que al final va a ser el pueblo de Dios. Vamos a leer Gálatas 4, 25, 26, que dice así: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos que una es esclava y que la otra es libre. Libre. Entonces, esta libre es la verdadera iglesia de Dios. La de Agar es el Sinaí y la otra es la ciudad de Dios, es la de arriba. La segunda de estas dos Jerusalenes es la ciudad fuera, de la cual el Agar será hollado. En el caso de Babilonia, la elección se limita a la aplicación espiritual de esta profecía
debido a que la ciudad geográficamente ubicada terminó hace mucho tiempo para nunca más ser vuelta a construir. Por lo tanto, la única Babilonia del Nuevo Testamento es el sistema eclesiástico apóstata por el que el diablo busca gobernar la tierra y todos los que habitamos en ella. La contraposición natural de la ciudad mística de abominaciones es la verdadera iglesia de Dios, en la que los días del sexto ángel habrá sido probada y purificada, y no habrá en ella ni mancha ni arruga en lo absoluto. La declaración entonces de que el Agar será hollado fuera de la ciudad es la preciosa promesa de Dios que las temibles plagas y sufrimientos que destruirán a los impíos no tocarán al pueblo de Dios. Por eso es que va a ser hollada afuera, porque eso no va a tocar al pueblo de Dios. No en medio de ellos, sino completamente fuera de ellos, como la verdadera ciudad, la iglesia viviente, la compañía llena de justicia, que toda oscuridad descenderá y los sufrimientos serán experimentados. Es muy complicado extender estas cosas, pero espero que le entendamos de la mejor manera posible. Hay dos ciudades, en una serán hollados, en la otra será librado de todo eso, para que no sufra todas estas cosas. Una es la Babilonia, otra es Jerusalén. Esto es a nivel espiritual y no físico ni terrenal. Vamos a ver el Salmo 91 del 1 al 16. Igual, lo dividí en varias partes para poderlo leer con mayor claridad. Vamos a leer primero el Salmo 91 del 1 al 7, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del brazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temas al terror nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En la próxima imagen vamos a leer el versículo del 7 al 16, del 8 en realidad es: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el dragón y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas son las promesas de Dios para Jerusalén, para los que creemos en Él. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todas estas cosas, todos estos terrores de muerte y tinieblas van a marchar en toda la tierra, pero no tocarán al pueblo de Dios. Únicamente verán la muerte de los impíos. No va a ser fácil,
Ver la muerte de los impíos no es nada agradable tampoco. Ellos no se van a satisfacer, ni se van a decir, ay, yo lo logré, yo pude. No, van a sufrir y llorar también. No es un tiempo fácil para ellos. No tendrán deleite ni tendrán satisfacción. Verán más bien con tristeza la suerte de los impíos, que ellos los avergonzaron y que se mofaron del pueblo de Dios y que les dijeron un montón de improperios y de necedades. Pero duele, duele. Pero ya no se podrá hacer nada, porque el ángel de la misericordia ya se retiró para siempre. Al mismo tiempo, las fuerzas destructoras que amenazan la muerte de los impíos, también amenazan la muerte a los justos. Imagínense que toda la tierra está siendo hecha a pedazos, que terremotos, granizos, los edificios caen, las fortalezas, mueren personas, mueren animales, maremotos, todo esto va a ocurrir en la superficie del globo. No va a quedar nada en tierra firme. Todo se va a destruir. Y para los justos se van a sentir amenazados también. Solamente la fe viviente debe descansar en la promesa que el lagar será aullado enteramente fuera de la ciudad y que ninguna plaga tocará su morada. Por otro lado, cuando los caballos se sumergen en el mar de sangre que alcanza hasta los frenos de los caballos y no hay ningún significativo para sobrevivir. Imagínense lo que es ir montado en un jinete, en un caballo. El jinete va montado en el caballo donde la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. También es traumático todo eso. Y tienen que atravesar 1.600 estadios, que son aproximadamente 320 kilómetros, en donde ellos van a tener la sangre hasta la cintura, los jinetes. Va a ser una escena de terror. Abrirse paso en medio de esa sangre va a ser increíble. El olor nauseabundo, porque la sangre huele horrible. Y es una descripción gráfica y simbólica de las luchas y las agonías que los santos de Dios serán forzados a transitar durante las etapas finales de la angustia de Jacob. Por otra parte, los principales símbolos son los caballos y la sangre. Vamos a interpretarlos correctamente. Por esto debemos utilizar la Biblia. Primero se citan 4 caballos en Apocalipsis 6, del 1 al 8. Apocalipsis 6, del 1 al 8. Bueno, esto no lo puse tampoco, se los dejo de tareas. Se citan 4 caballos. Luego también están los versículos del capítulo, también en Apocalipsis 9, versículo 7. Después está el capítulo 19, versículos 11 y 21. Ahí están descritos en esos capítulos que se los voy a repetir. Apocalipsis 6, del 1 al 8, 9, 7, 19, del 11 al 21. Vamos a referirnos a los de Apocalipsis 6. Los caballos de Apocalipsis 6 son blanco, rojo, negro y amarillo. Estos caballos y sus colores representan los símbolos de la pureza decadente de la iglesia primitiva, cómo fue decayendo a través de los tiempos, perdiendo en lucha, ¿verdad? Perdió su pureza, perdió sus poderes, entró en tinieblas para terminar en una progresiva apostasía.
y esto fue en crecimiento desde la Iglesia de los Apóstoles hasta la Edad Media. El primero caballo es blanco, es el puro, que revela la Iglesia de los Apóstoles, ¿verdad? En donde estaba llena de belleza, de amor y de justicia. Luego se transformó en rojo, que es el símbolo del pecado. Isaías 1:18 dice, eso sí lo vamos a leer, Isaías 1:18 que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el primero es símbolo de pureza, después el que sigue es rojo, porque ya empezaron a pecar. Aquí vimos cómo los pecados los catalogan como de color rojo. Y finalmente, pasa también a un caballo negro, que es la oscuridad que resulta de la presencia del pecado, para terminar luego en un color amarillo, que es la palidez de la muerte. El amarillo representa la palidez de la muerte, la peligrosa condición de la iglesia como resultado del pecado desarrollado. Todo lo que necesitamos demostrar es que estos caballos son símbolo de la condición espiritual de la iglesia en los tiempos señalados en la profecía. Son un símbolo apropiado de la iglesia militante en guerra con los enemigos del Señor. Los más rápidos y poderosos ataques que el general podía usar en el campo de batalla en los tiempos bíblicos se hacían en lomos de caballo. Los caballos de Apocalipsis 9 no son símbolos de un pueblo puro y santo, sino de temibles destructores que se dispersan en toda la tierra con destacada velocidad y poder. El elemento destructor se simboliza con la langosta también, que es la criatura más destructora en el oriente. De modo que el caballo se utiliza para describir el pueblo de Dios y sus enemigos. El uso de estos símbolos, en estos casos, los caballos, es una figura de las fuerzas del bien y del mal. De la misma manera, una montaña se utiliza para simbolizar el reino de Dios, pero también el de Satanás. La figura de una mujer es pura, si es pura y limpia, es la iglesia verdadera, pero si es una ramera, representa la sinagoga de Satanás. Los caballos, que son los que más nos interesan, son los de Apocalipsis 19, porque vienen siendo vistos cabalgados al mismo tiempo que los de Apocalipsis 14. Es decir, durante el periodo entre la terminación del tiempo real de la gracia y la segunda venida de Cristo. Estas dos series de caballos son de hecho los mismos. Los que siguen al Cordero en el capítulo 19 no están más siguiendo sus pisadas manchadas de sangre cuando ellos luchan a través de 1600 estadios de sangre que suben hasta los frenos de los caballos en el capítulo 14. Ahora vamos a ver la próxima imagen, que es Apocalipsis 19, 11 al 13. Dice, el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Además estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en sus vestiduras y en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos leyendo el capítulo 19 del versículo 11 al 14. En el versículo, la imagen siguiente, vamos a leer del 14 al 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso,
y los ejércitos que están en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, blanco y limpio. Los ejércitos del cielo son de hecho los santos de Dios, que aún no han sido llevados al cielo físicamente hasta este momento. Ellas son las mismas compañías de personas simbolizadas por el quinto y sexto ángel de Apocalipsis 14, del 15 al 17, de quienes se dice que salieron del templo de Dios. Dice, salieron del templo de Dios. Los caballos sin jinete no entran en el lago de sangre. Ellos necesitan jinetes para que los guíen por el camino por donde deben ir, sobre todo cuando la senda es peligrosa. Caballos sin jinete marchan en desorden y no tienen dirección, por lo tanto no son un símbolo adecuado del poder organizado que llega a la iglesia a la victoria. Satanás sabe de la pureza y del poder y la velocidad de estos animales y busca privar a los santos de esas facilidades. Si tuviera éxito, la muerte de los 144,000 sería inminente. Si la sangre sobrepasara las narices de los caballos, cortaría el abastecimiento de aire, muriendo los caballos ahí instantáneamente, dejando al jinete condenado a muerte también. Se ahogarían en la sangre. Dios nos quiere demostrar que por más que el supuesto fracaso está cerca de los 144,000, la victoria va a ser ganada. La sangre muestra la muerte que reina en el momento como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. La naturaleza desenfrenada se combina con la iniquidad humana y cosechan muerte y destrucción. Recordemos que cuando Adán y Eva pecó, la tierra también fue castigada. El Señor desea que el pueblo comprenda. También no fue castigada, entró en caos la tierra también. El Señor desea que el pueblo comprenda. Por esta razón utiliza el símbolo de los caballos, haciéndose paso por entre la sangre, olorosa, pegajosa, para dar una noción de lo que afrontarán en esa dura hora de prueba y aflicción. Para que los creyentes dediquen más tiempo a orar y escudriñar las Escrituras mientras haya oportunidad. Por otro lado, Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los de aquí en adelante que los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, resumiendo un poco, la viña de la ira de Dios, la viña de la tierra. Vimos que habían dos viñas, los que están y los que no están, la de la tierra y la del cielo. También vimos que hay dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Vimos cómo va a ser hollado fuera de la ciudad y lo que ello significa. Vimos los caballos y tratamos de dilucidar correctamente toda esta información. ¿Qué rescatamos de todo esto? Lo más importante que tenemos que rescatar es que no debemos apartarnos ni un milímetro de Dios. Pase lo que pase, cosechamos lo que sembramos y no debemos culpar a Dios de las consecuencias de nuestras malas acciones. Es más, debemos buscarlo rápidamente porque Él es un Padre amoroso, santo y bueno que está en la mejor disposición de recibirnos. ¿Queremos ser la viña de la tierra
o no queremos en la viña de la tierra, es nuestra decisión. Esperando que tomemos las decisiones correctas, esperando que logremos la victoria que el Señor nos quiere dar, porque Él es el que nos la da. Sigamos hacia adelante con Él, amándolo y sirviéndolo. Que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere, para ir finalizando ya el último capítulo de este precioso tema de Apocalipsis 14, de los 7 ángeles. Que Dios me los bendiga, que los prospere, que los guarde y que los prospere físicamente, así como prospera su alma. Y que el Señor siga teniendo piedad y misericordia de nosotros y nos libre y nos aparte de todo mal. Bendiciones, que tengan una feliz semana, que tengan un feliz día. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.